Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. El día de hoy tuvimos una falla muy fuerte por medio de YouTube. Este, eh, Como les decía, yo tenemos un equipo prestado, pero no lo sé manejar del todo bien, pero ya estamos viendo la manera de que funcionemos mejor en este tema. El día de hoy, domingo, estamos todavía en domingo, es pues buena hora. este, Tocamos el tema, el último tema de la enseñanza de discipulado, enemigos del crecimiento se llama este tema del día de hoy. Hoy es la última enseñanza, ya para el día miércoles seguimos con otro discipulado y los días domingo vamos a estar viendo otros temas de mucho interés y de suma importancia para nosotros. Amén. Bien, vamos a tocar cinco enemigos del crecimiento. Esos cinco enemigos del crecimiento han hecho que muchas iglesias, muchas corporaciones, muchos grupos, equipos de apostólicos, equipos de trabajo ministerial, fracasen, o sea, lleven a un fracaso rotundo. Y pues la verdad es que estamos en una temporada en la que necesitamos edificar nuestra postura ante el liderazgo. El miércoles pasado hablábamos sobre la paternidad. Yo decía que de la paternidad no tenemos nosotros nada en contra, pero tampoco podemos hacer una doctrina. No podemos hacer una doctrina de la paternidad, pero lo que podemos hacer es ejercer paternidad como líderes que somos. Entonces el día de hoy quiero tocar el tema específico, sobre puntos muy importantes que provocan el colapso, que provocan, que son enemigos del crecimiento, en nuestro liderazgo, ¿no? En lo que nosotros normalmente nos movemos. Entonces, el primer enemigo del crecimiento se llama conformismo y este es el veneno principal del crecimiento. Al estudiar el tema, al estudiar el tema a profundidad, nos damos cuenta que el estándar de calidad del reino de Dios exige un principal rompimiento de la zona de comodidad, la zona de confort, es decir, rompimiento del conformismo. Así como estoy bien, así como vivo, estoy bien, así como oro, está bien, así como estudio la Biblia, está bien, así como escucho lo que me enseñan, está bien. Y ya, no, hermanos, esto es acción también. La expansión es una realidad creada por Dios para ser disfrutada por el hombre, y eso es algo muy importante. Cuando Dios piensa en ti, piensa como iglesia, te piensa como individuo, como persona, y te piensa de manera expansiva, ensanchada. Amén. Entonces, te piensa en crecimiento. Entonces, para todo esto, lo que yo quiero decirte es lo siguiente, que cuando Dios tiene una idea sobre de ti, no es de escasez. No es de escasez, hermano. No es una idea de escasez. No es una idea de mediocridad. No es una idea de conformismo. Más bien dicho, Dios es un Dios de ensanchamiento. Dios siempre vendrá con una palabra de crecimiento a tu vida, de creatividad y de cosas nuevas. Amén. Entonces tú no le puedes hablar a una persona que tiene una mentalidad estrecha. Amén. Simple y sencillamente, una mentalidad cerrada a la expansión, puede ser una persona que encarcele todas las grandes ideas que tú le propongas. Amén. Debes de buscar gente que de verdad quiera ensanchar. Acuérdate, lo que vimos en Génesis, lo que vimos con los discípulos. En Génesis vimos que cuando hizo Dios la creación, creó al hombre y a la mujer, dijo, henchid la tierra, llenadla, sojuzgadla. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos, fue que mandó a que lleváramos el evangelio a toda criatura y así hacer crecer la creencia en Jesucristo por medio del evangelio.
Entonces, de esa manera, tú no puedes hablar con una persona que tiene la mente estrecha y cerrada de expansión. O sea, porque va a encarcelar tus ideas y todo lo que le propongas. Esta persona rechazará automáticamente toda idea expansiva de mejora, de cambio, porque el gran problema es la mentalidad estrecha que tiene. Amén. Entonces, no hay términos neutros para esto no existen términos neutros. Mateo 10, 12, 30, dice que el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. O somos expansivos y pensamos en sumar a la iglesia o conquistar nuestra zona, nuestro alrededor, o me estoy quedando en el atraso. No hay una neutralidad en esto. Debemos orar para que toda actitud mental de limitación se retire. Debes determinarte a quitar todo espíritu limitante de estrechez mental en tus proyectos, en tu familia, en tus sueños y en todos tus planes de vida. Y tienes que declarar abiertamente que todo lo limitante se va a romper, que las cadenas de estrechez mental se rompen. Amén. El redil de las ovejas es el primer estado de tu vida cuando conoces a Dios. Tienes una mentalidad de redil, ¿verdad? Es el estado de vida cristiana donde tu pastor, tus líderes te alimentan, te disipulan, te enseñan, te edifican, te consolidan y te forman como un guerrero para el reino de Dios. Luego debemos abandonar esa mentalidad de redil y debemos de observarnos como un discípulo multiplicador del reino bajo crecimiento continuo. Cuando la iglesia entiende esto, crece, se expande, pero cuando la iglesia no lo entiende, se cierra, se encasilla y detiene el avance que Dios quiere forjar. Isaías 54 del 1 al 3 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Aquí dice algo muy importante: tú, estéril, que no dabas a luz, regocíjate primero, pero luego dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tú y tu descendencia heredarán naciones y habitarán las ciudades asoladas. Qué hermoso y qué precioso es pensar y saber que Dios, esos son los planes que tiene para nosotros, que esos son los planes que Él dice: bueno, yo quiero que mi pueblo funcione de esta manera. Entonces es así como Dios nos permite a cada uno de nosotros ver la posibilidad de funcionar como verdaderas líderes, porque antes no éramos nada, no dábamos fruto, no había crecimiento de espíritu, no había transformación de alma, no había perdón de pecados, pero ahora pasamos de ser estériles a dar a luz. ¿A dar a luz qué? Pues a dar a luz, cuando se da luz, ¿qué se da? Vida. O sea, a dar vida sobre vida. Entonces, precisamente, eso es de lo que habla todo esto. Bien, otra de las cosas, otro de los enemigos potenciales, que son los clavos de la casa del fracaso, es las excusas. Renunciar, darse por vencido, fracasar, juzgar. Todo comienza con una excusa, hermano. Una excusa es solo una mentira, un egoísmo disfrazado. Romanos 2:1 dice algo: por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, y ya que practicas las mismas cosas. Entonces, decide ser una persona de progreso y no de pretextos. Los pretextos son cosas que no son buenos. Jesús mismo experimentó todo eso cuando llamó a algunos a ser discípulos. Algunos, dice la palabra de Dios que en Lucas capítulo 14, 18 al 20 dice lo siguiente: pero todos sin excepción comenzaron a excusarse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, te ruego me disculpes. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Otro alegó, dice: acabo de casarme, por eso no puedo ir.
O sea, son excusas y son mentiras. Los personajes de esta parábola decidieron creer en sus excusas en lugar de Jesús, en lugar de creerle a Dios. Y para esto es necesario que nosotros pidamos madurez necesaria para diferenciar entre un argumento válido o una excusa mentirosa. Vamos a ver otros dos personajes bíblicos importantes que son Moisés y Gedeón. Moisés y Gedeón, dice la palabra de Dios, que también dieron pretextos al Señor. La diferencia entre muchas personas que se excusan y no quieren hacer su trabajo, su labor, es que aunque se excusaron, reconocieron que sus excusas no eran ciertas. Éxodo 4 del 10 al 12 habla sobre Moisés cuando fue llamado a liberar al pueblo de Israel y le dice: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto es algo que no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, dice, me cuesta mucho trabajo hablar. Y dice Dios: ¿y quién le puso boca al hombre? Respondió el Señor. ¿Acaso no yo, el Señor, quien hace sordo, a quien lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da vista o se la quita? Anda, dice, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas de decir. Amén. Jueces capítulo 6, versículo 15 al 16 dice: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. Dice: porque yo estaré contigo. Amén. Jesús dijo en San Juan capítulo 15 versículo 22: si yo no hubiera venido a ustedes y les hubiera hablado de esto, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusas, dice, por su pecado. Ahora no tenemos excusas porque Dios nos ha llamado a ser discípulos, a servirle, a llevar las buenas nuevas de salvación, a predicar el evangelio de la gracia, de la reconciliación y el perdón de pecados, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en aguas, pero sobre todo llevar la semilla de la salvación a todos aquellos que se están perdiendo. Entonces, si eso no hubiera sido, un mandamiento de parte de Dios, no estuviera plasmado en un libro llamado Biblia, no seríamos culpables de nada. Pero dice la Biblia que si aún alguno de tus hermanos se perdiera en sus pecados y delitos, dice que su sangre será demandada de tus manos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Reconozcamos que una excusa reconozcamos una excusa como lo que es un pecado contra Dios. Un tercer enemigo del crecimiento es el mal carácter, el repelente de las personas. Como personas regeneradas y llenas del Espíritu Santo, lo normal es ser manifestado a través de nuestro carácter, con características distintivas de un hijo de Dios. Ese carácter se irá desarrollando a medida que permitamos el fluir de la vida de Dios en nosotros a través nuestro. El punto central del nuevo pacto es Dios mismo, impartiendo su vida en cada uno de nosotros. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la idea. Si nosotros tenemos un mal carácter, un mal genio, ese mal carácter debe de ser transformado. Es tu personalidad, es tu forma de ser. Dios no va a mandar a un debilucho de carácter a echar fuera un demonio, porque le va a decir al diablo: por favor, salte de ese cuerpo. Sin embargo, una persona con carácter va a ordenar con la autoridad que tiene, porque cada persona tiene un carácter diferente y cada persona funciona en algo diferente, pero todos están enfocados a hacer lo mismo, llevar el evangelio. Entonces, el punto central del nuevo pacto es Dios mismo impartiendo su vida en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque estoy crucificado juntamente con Él. O sea, estoy atado. Estoy imposibilitado de hacer mal uso de mi carácter, de hacer mal uso de la personalidad que tengo como cristiano y como hijo de Dios. Dios te reconoce por tu carácter, Dios te reconoce por tu manera de ser, y Dios trata contigo por más difícil que seas.
No te preocupes si tu familia, si tu compañero, tu compañera, si tus hijos no cambian su carácter. Mejor preocúpate porque tengan a Dios y que Dios haga el cambio de transformación. Quitar el carácter es imposible, pero transformado, equilibrado y poderlo controlar es fácil por medio de la vida en Cristo. Entonces, el mal carácter es el repelente de las personas. Colosenses 3:4 dice que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces nosotros seremos transformados al igual que Él. El carácter es lo primero que es cambiado y desarrollado en gente que ha tenido un encuentro con Dios. Amén. Dos elementos vitales que debemos de tomar en cuenta. El carácter muestra quiénes somos. El carácter puede asegurar o destruir su influencia y el liderazgo a largo plazo. Tu carisma, tu presentación, tus dones, tus talentos atraen a la gente al principio porque es la primera impresión que tú das. Tu vida y carácter, a medida que se van mostrando, tienen que ir asegurando esa relación con tu prójimo que comenzó de una manera excelente. Debes de tener conciencia de que la mejor muestra de tu imagen de Cristo entre los que escuchan el Evangelio eres tú. Por cuanto el carácter es de suma importancia, debemos ocuparnos en desarrollarlo, caminando con Cristo en su poder, con el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. No existen fórmulas mágicas. Debemos procurar este desarrollo en oración. Ningún estudio teológico, por muy bueno que sea, podrá hacer algo al respecto. Solamente tu relación íntima con el Señor manifestará la imagen de Cristo en ti. Debemos entender que la vocación a la que fuimos llamados requiere personas con templanza, o sea, con carácter equilibrado. Otra de las cosas que vamos a tocar en este tema del carácter son los posibles defectos de carácter. En estos tiempos se ven caer ministros cristianos de renombre, siervos respetables y hombres de los que nunca podríamos imaginar cosas como las que se ven de ellos. Este descenso no fue meteórico ni fue fugaz. Los descensos en la gente, en los líderes, hablando liderazgo y espiritualmente, tienen que comenzar en algún tiempo atrás con cosas que fueron prácticamente insignificantes. Pablo acostumbraba a exhortar a sus hijos espirituales que formaba como líderes a que no esperaran a sentir que caen por un tobogán gigante para ocuparse de sus vidas, sino que estuvieran atentos a las cosas pequeñas que van socavando la vida espiritual. Y esas cosas pequeñas tienen nombre. Por otro lado, Jesús enseñó que oremos y velemos antes de no caer, para no caer, ¿verdad? Para no caer en la tentación. Leamos un pequeño listado de cosas que pueden parecer pequeñas, pero que terminan por arruinar todo ejercicio de liderazgo cristiano. El ego, el yo. Yo hice esto, yo hice el otro. El aislamiento no te trae nada bueno. La vanagloria, el orgullo, la soberbia, favoritismos, los consentidos, amén, manipulaciones, toma de decisiones sin ser llevadas a cabo, amén, rodearse de aduladores no es bueno, y todo eso son defectos de carácter que te dan un declive, te dan una caída en tu trabajo como ministro, como líder espiritual. Si el líder no tiene en cuenta sus defectos de carácter, entrará en una batalla horrible con riesgos tremendos para su futuro. Los errores pueden pasar desapercibidos por un tiempo, pero a medida que crece el trabajo, esto se vuelve una bomba de tiempo. El carácter y la fidelidad son mucho más importantes siempre. Falta de integridad, otro punto, el cuarto, falta de integridad. Lo que eres eso grita más fuerte que tu opinión, que lo que tú hablas. Lo que eres habla más fuerte que lo que digas con tus palabras. Principios acerca de la identidad y de la integridad. Lo que los demás oigan, lo entenderán porque lo vean. O sea, porque lo vean, lo van a creer porque lo ven en ti. La imagen es lo que la gente piensa que eres. Integridad es lo que eres. Recuerda que en tus discípulos
tú te vas a reproducir y te vas a multiplicar. Amén. Cuando tenemos integridad, mis palabras, mis obras coinciden. Mis hechos y mis dichos son iguales. Soy quien soy, no importa a dónde ni con quién estoy. Una persona con integridad no divide su lealtad. Eso sería duplicidad. Tampoco necesita fingir ser otra persona. A eso se le llama hipocresía. Amén. Entonces mis palabras y mis obras coinciden. Soy quien soy. No importa ni con quién estoy, no importa con dónde ni con quién estoy. Y una persona íntegra no divide su lealtad, ¿sí? No se duplica, pero tampoco necesita fingir ser otra persona, porque eso es hipocresía. Amén. La gente íntegra son personas completas, no son perfectas. Amén. El éxito del liderazgo no se mide como comenzó, sino cómo se mantiene y cómo termina. Cuando termina, será el producto de tu integridad. Tu integridad. Entonces, una persona íntegra es alguien que ha establecido un sistema de valores bíblicos con el cual trata de medir su propia vida, no la de otros, bajo un espíritu de gracia y no bajo una ley. Amén. Punto número 5, falta de enfoque y malversadores de propósito. Malversar significa apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función. Según el esquema, está Dios primero, después están los recursos y después está tu vida. Y tienen el mismo tamaño, el mismo nivel. Los recursos divinos y tu vida y Dios van a un mismo nivel. Pero de tu vida se desprenden tus amistades, tus gustos, tus descansos, tu misión, tus ideas, tus decisiones y tus tareas. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que hay que tomar en cuenta que no podemos, en este ejemplo, no podemos funcionar de acuerdo a nuestro buen parecer. En este ejemplo vemos claramente cómo fluyen los recursos que Dios nos entrega para realizar las cosas que Dios nos ordenó. A simple vista podemos ver que los recursos que llegan a nuestra vida son mucho más abundantes que las cosas que haces por los demás y que se dirigen a tu misión. Esto demuestra que los recursos que Dios desata sobre tu vida siempre van a ser mayores a los que necesitas para concretar la misión que te asignó. O sea que siempre te va a sobrar. La diferencia entre ambos valores que se denomina sobreabundancia. Y estos son los recursos que luego de satisfacer las demandas de la misión quedan a tu disposición para que puedas disfrutar de todo el bien de Dios sobre la tierra. Si todo esto está tan claro, ¿por qué a veces no nos alcanzan los recursos? Te voy a decir por qué. Porque desviamos los recursos que recibimos hacia cosas que pueden llegar a ser legítimas, pero que en el orden de prioridades son incorrectas. El resultado es desastroso. Cuando tú tienes las prioridades invertidas, los resultados siempre van a ser negativos, por más que los utilices para fines legítimos. El nudo del problema es la malversación de fondos y de tu tiempo. Amén. En estos ejemplos que te acabo de poner, que Dios, los recursos divinos y tú tienen el mismo nivel, pero de tu vida se desprenden otras cosas. Esos ejemplos surgen de la principal fuente. Reflejan el desvío de recursos que recibimos para la misión hacia terrenos improductivos. Esto lo podemos ver claramente en los siguientes puntos. Por ejemplo, pasar más tiempo con tus amigos o con gente con la que no estás haciendo nada, en vez de hacer lo que Dios te mandó. Decisiones almáticas que se toman sin consultar a Dios, no es porque tuviste una corazonada. Amén. Ideas para negocios muy brillantes, pero que no fueron inspirados por Dios. Gustos que siempre te quisiste dar en la vida, pero que no caben en la misión que Dios te asignó, porque te pueden hacer soberbio. Amén. Tareas que son legítimas, que son muy buenas, muy buena intención, pero nunca Dios te mandó a realizarlas. Tomar el lugar de otros. Tareas que no te van a dar un fruto de responsabilidad ante Dios. Entonces, tomarse un descanso merecido, qué bueno, pero cuando a ti se te ocurre, haciendo de lado la labor y el esfuerzo que Dios te mandó a
ponerle a tu desempeño como líder en esta tierra. Esto no quiere decir que todos estos conceptos sean ilegítimos, pero si les dedicas tiempo, el recurso más preciado que tienes es tu tiempo. Si tú le dedicas sin discernimiento a todas estas cosas, estás fuera de la voluntad de Dios. El problema principal es dedicar los recursos asignados para concretar tu misión a todos estos puntos en primer lugar. Amén. Debes aprender a discernir el orden de prioridades que Dios ha determinado para tu vida y obedecerlo. O sea, el punto de partida no son tus deseos y tus buenas intenciones, es lo que Dios indica, lo que Dios dice. El punto de partida se llama Dios. Amén. ¿Por qué no nos alcanzan los recursos? Una de las verdades a medias que esgrimen los cristianos al hablar de recursos es que Dios es ilimitado, ¿verdad? Su banco celestial jamás se quiebra. Aunque hagamos cualquier cosa con los recursos, Él pone a nuestra disposición, Él los pone a nuestra disposición. Si esto fuera realmente cierto, ¿por qué enfrentamos la estrechez financiera a la hora de implementar lo que Dios ha establecido para nosotros? Esa es la otra cara de la verdad. No es como nosotros decimos. Lo decimos por convicción, por fe, pero de hecho no es así. Es completamente cierto que Él no tiene límites, pero los recursos que llegan a nuestras manos están destinados a edificar lo que Él ha establecido para nosotros. No los planes de última hora que nuestra negligencia operativa nos impulsa a implementar. Dios no está obligado a subvencionar o a socorrer nuestros errores administrativos por habernos desviado de la misión que nos llamó a desarrollar. Sin embargo, aunque haya sucedido eso, tienes la oportunidad de volver a empezar de cero. ¿Has visto la historia del hijo pródigo? Lo tuvo todo, no tuvo nada y lo volvió a tener todo. Lee la historia. Simple y sencillamente encontrarás que todo lo que Dios nos da es ilimitado y nos lo puede volver a dar, pero tenemos que pasar por el proceso. Cada vez que nosotros utilizamos los recursos que Dios nos entregó para realizar cosas que no nos mandó, estamos postergando la realización de aquello para lo cual hemos sido llamados. Tomemos en cuenta, hermanos, que debemos de caminar tomados de la mano de Dios, haciendo las cosas bien, como Él nos indicó, para que los recursos, cuando sobren, podamos disfrutar de ellos a plenitud, podamos descansar y podamos seguir adelante con nuestro llamado a servir a Dios. Muchas gracias por haber escuchado. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Y vamos a orar por diezmos y ofrendas para que les sea multiplicada su economía. Señor, te damos muchas gracias por esta bendición que nos has dado el día de hoy con tu palabra. Permítenos, Señor, tomar en cuenta estos enemigos del crecimiento y renunciar a ellos. Pero sobre todo caminar, Señor, no con estrechez, sino con expansión, Padre, para que todos los recursos que lleguen a nuestra vida sean administrados para el beneficio de la labor y el trabajo que nos has mandado a hacer. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos muchas gracias, bendito Dios, desde ahora y para siempre. Ahora te pido que bendiga los diezmos y las ofrendas que van a ser recaudados, multiplícalos en las manos de quienes los van a entregar y se echa tu voluntad perfecta en sus finanzas en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo miércoles, 6 de la tarde. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.